El código SC501 en fotocopiadora multifuncional Ricoh Officio MP4000, 5000 y modelos similares serie 1 y 2. El manual nos indica sobre este código lo siguiente: mal funcionamiento de la elevación de la primera bandeja. El sensor de elevación de la bandeja no se activa después de que el motor de elevación de la bandeja haya estado encendido durante 10 segundos. Si el interruptor de alimentación principal se enciende cuando el papel ya está en la altura de alimentación, la posición de altura del papel se detecta nuevamente. En este momento el sensor de elevación de la bandeja debe desactivarse dentro de 1.5 segundos después de que la placa inferior de papel comience a caer. Si no se desactiva en 1.5 segundos, aparecerá un mensaje que indicará al usuario que reinicie la bandeja. 1. Después de 2 intentos de solucionar el error reiniciando la bandeja de papel, si esto no resuelve el problema, aparecerá este SC código. Causas: una obstrucción, papel atascado, trozos de papel, etc. Bloqueó el accionamiento del motor y provoca una sobrecarga. Conexión del sensor de elevación de la bandeja suelta, desconectado o dañada. Sensor de elevación de la bandeja defectuoso. Conexión del motor de elevación de la bandeja suelta, desconectada o dañada. Motor de elevación de la bandeja defectuoso. Y aquí en la máquina vamos a verificar entonces lo que nos dice el manual. Vamos a abrir la bandeja, vamos a retirar el papel y vamos a verificar las dos platinas que elevan el papel. Esta primera la podemos alzar y vamos a verificar que no esté nada obstruyéndola. Y la segunda es la que está asegurada al eje por medio de un tornillo, de este tornillo. Hay veces ese tornillo se suelta, entonces no hace la elevación correcta. Hay veces que se queda arriba, entonces actúa constantemente el sensor. Y vamos a verificar que no la esté obstruyendo de acá de esta parte de abajo nada. Listo. Vamos a verificar ahora el acople de la bandeja en el motor. Entonces para eso retiramos completamente la bandeja, vamos a girarla y en esta parte vamos a mirar el eje que se acopla al motor. Es ese eje con el pasador. Vamos a girarlo con el fin de activar manualmente el mecanismo de elevación de papel y ver que no esté nada obstruyéndolo. Simplemente lo giramos y nos vamos dando cuenta que la elevación de papel la hace correctamente sin ninguna obstrucción. Y vamos a verificar la cavidad donde se acopla la bandeja. Efectivamente encontramos un papel que estaba impidiendo que se acoplara correctamente la bandeja y ese era el problema que tenía este equipo. Esas son las dos principales causas por las que da el código en estos equipos. Entonces vamos a verificar que efectivamente se corrija el error. Ponemos la bandeja inclinándola a 30 grados inicialmente, ya después la dejamos en su posición normal. Ponemos el papel, la cerramos y vamos a verificar acá en la pantalla táctil que esté reconociendo el papel. Ya empezó a hacer el reconocimiento. Cuando llega a las líneas negras es que ya lo reconoció y se solucionó el problema. Mi nombre es Guillermo Buitrago y me desempeño como técnico en fotocopiadoras en la ciudad de Medellín, Colombia. Y si este video te ha gustado o te ha sido de utilidad, ya sabes qué hacer. Muchas gracias.